Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias, Señor, por tu guarda, tu compañía, tu guía, tu fidelidad. Y si algo nos debe impulsar a hablar contigo es recordar que tú nos amas y que lo que deseas es expresarnos tu amor. Es más, si nos sentimos falta de amor, estamos viviendo una mentira. Los hijos de Dios, los que tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, estaremos viviendo una mentira, porque no es que no tengamos amor, sino que no lo estamos buscando en ti. No es que no tengamos a alguien que nos escuche, sino que no te estamos hablando a ti, Señor. Por eso, si algo a nosotros hoy nos alegra, es que tú nos recuerdas que estás con nosotros y que contigo nada, de verdad, nada nos faltará. Es más, es momento de poner nuestros faltantes. ¿Qué nos falta? Y en esta oración quiero dar testimonio, Señor. Si algo que un día descubrí fue que me levantaba con una extraña sensación de tristeza, siendo ya cristiano, siendo incluso ya pastor, lo confieso, que a veces me levantaba con cierta preocupación, cierto desasosiego, con un poco de tristeza, no para no levantarme, pero sí como con inquietud. Y yo en ese tiempo lo asumía, que no fue hace mucho, lo asumía, Señor, como, bueno, es el saber que hay situaciones por resolver, hay cosas que atender, y por eso no lo percibía realmente como algo negativo, pero un día me dije, no, no puede ser, porque si en paz me acostaré así y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado, así en paz me levantaré y así mismo iniciaré el día, porque tú me haces vivir confiado. No podemos decir que estamos confiados en el sueño y levantarnos inquietos. Y ahora algo estaba faltando. Y ahí te entregué, Señor, esa situación. Decía, Señor, yo quiero honrarte, me gusta alabarte, me gusta hablar bien de ti. Pero también sé que me debe gustar tener los sentimientos apropiados. Y esto es importante. Debemos tener el corazón alineado a ti en cuanto a qué quieres que yo sienta. Así como tú quieres que ante la injusticia sintamos molestia, decimos no puede ser, pero una molestia santa, no una ira que nos lleve a pecar. Ante la enfermedad de los demás, debo tener la enfermedad o la escasez de los demás, debo tener una preocupación, un celo, un anhelo por responder. Y no hay diferencia. Ante lo aborrecible debo tener precisamente eso, aborrecimiento. Tú quieres que también en cuanto a nuestros sentimientos, hasta en estas cosas, en cómo me despierto, en cómo enfrento ciertas situaciones, siempre tengamos los sentimientos alineados con lo que es tu voluntad. Y yo te doy gracias porque te dije, Señor, no está bien que me levante con cierto desasosiego, con un poquito de tristeza o con inquietud, ¿por qué pasará? Te entrego eso, Señor. Y se me quitó. Tú me quitaste esos sentimientos que aunque eran pasajeros, que era como una nubecita, mientras abría los ojos, ni la nubecita tú querías, ¿sí? Y me quitaste eso. Y ahora es el buen momento para que nosotros examinemos, cada quien de nosotros, qué situaciones me generan sentimientos inapropiados y qué sentimientos inapropiados me llevan a situaciones que no debo vivir. Para tanto una cosa como la otra, entregártela a ti. Pero sobre todo, lo que sentimos, porque por lo que sentimos estamos viviendo situaciones que no debemos vivir. Si somos libres de por lo menos ciertos apegos que nos hacen daño, apegos al mundo, apegos a amistades tóxicas, apegos al pasado, apegos a la baja autoestima también, porque a veces no hago algo porque me considero menos, Señor. Te entregamos eso a ti. Es más buen momento para orar, Señor. Quítanos esos apegos que tú nos has mostrado que lo quieres. Si uno de nosotros se siente menos, es que está pegado a un concepto falso. Porque sí, nos llamaste siendo de lo vil o menospreciado, pero para ser ahora hijos de la luz, para ser anunciadores, para ser embajadores. Así que no podemos ser menos. Y así en toda área, Señor, donde tengamos sentimientos que no son conforme a ti, tenemos que renunciar a eso y decir, Señor, sáname. Confieso que tengo este sentimiento que por no obedecer a tu voluntad es pecado.
Perdóname, gracias por perdonarme por esto, pero también por limpiarme y límpiame de todo aquello que me lleva a tener sentimientos inapropiados. Porque puede ser que el miedo es falta de fe, sí, ciertamente, o falta de conciencia de que somos hijos tuyos y que tú estás presente en nosotros en cada momento. Señor, gracias por lo que hoy nos vas a enseñar. De hecho, tú quieres que demos gracias por todo, y eso nos quieres enseñar hoy. Enséñanos, Señor, aquí estamos para aprender y ser bendecidos con el entendimiento de tu voluntad y más que bendecidos con vivir tu voluntad que nos has hecho entender. Bendecimos este tiempo y te lo entregamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todos y hoy iniciamos la semana, esta semana ya que culmina con la Navidad. Qué bonito, ¿no? Que termina ya con las fiestas navideñas. Y por eso tengo el gusto de compartirles este tema, que dentro de todo puede ser como un poquito desconcertante, como así, pero es muy bonito cuando lo comprendemos. Es ¿por qué debemos dar gracias en todo? Y así es el título, así en signo de interrogación. ¿Por qué debemos dar gracias en todo? ¿Por qué debemos dar gracias por aquello que nos resulta como incómodo, por la incomodidad, por la dificultad, o a veces hasta trágico, sí? ¿Por qué dar gracias? Porque Dios, desconcertándonos a nosotros, sacándonos de nuestros esquemas naturales, nos manda, Él nos manda a dar gracias en todo, en lo bueno, en lo malo y en lo muy feo. Y en la primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 específicamente, repito, en primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Dios da esta orden. La da por medio de su apóstol Pablo y la da a los tesalonicenses, pero eso no es privativo a ellos nada, ni solamente era para el tiempo de Pablo y sus discípulos. Sabemos que todo lo que está inspirado por Dios, que esta palabra de Dios mismo, es perfecto, perfecto. Y en 1 Tesalonicenses 5:18 está esta orden muy bonita, pero el concertante. Dar gracias en todo. Pero ¿por qué? Diría uno, bueno, vamos a leer el versículo completo, porque a veces no terminamos de leer y ya estamos cuestionando. No, el versículo completo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Porque es la voluntad de Dios para nosotros, que en Cristo Jesús tenemos nueva vida, tenemos una nueva condición, somos hijos. ¿Y qué debemos hacer con respecto al Padre? Darle gracias, porque Él es un Padre sabio y nosotros somos hijos todavía desorientados, todavía inmaduros y que no comprendemos, porque para dar gracias debo no comprender a veces las cosas que vivo, pero sí saber que Dios sabe, que Dios permite, Dios hace, Dios propicia y que a Dios nunca se le agarra por sorpresa y Dios nunca pierde. Así que, ¿por qué debemos dar gracias? Por todo, porque se debe agradecer lo bueno por ser bueno. Y lo malo, porque en manos de Dios puede convertirse en bueno. Y lo feo, bueno, Dios puede hacer algo hermoso de algo que es feo. O sea, debemos dar gracias a Dios por lo bueno. Por lo bueno, qué bien. Pero es que lo malo y lo feo, en manos de Dios, cambia su condición. Hay muchas cosas que han comenzado con el pie izquierdo y Dios lo convierte en pie derecho. Y Dios endereza la senda. Ahora, no por eso decir, bueno, entonces, Señor, lo puedo hacer lo malo para que tú vayas enderezando. No, tampoco así, porque eso no es ser justo. Y la injusticia Dios no la premia. Pero ¿qué ocurre con esas cosas que antes de Cristo hicimos mal? O estando en Cristo por precipitados, por carnales todavía, ocurrieron y que Dios ha propiciado las malas consecuencias. O aquellas que ni siquiera nosotros tuvimos participación, pero nos están haciendo daño. El clásico ejemplo de la catástrofe natural. Porque Dios lo malo lo convierte en bueno. Lo feo lo puede convertir en algo maravilloso, hermoso. Puede revertir la historia. Y esto nos debe llevar a comprender mejor Romanos capítulo 8. Así que piensa en aquello malo y entrégueselo a Dios mientras que está buscando Romanos 8. Y eso que está muy feo para que Dios hermosee esta situación.
y se glorifique. Pidiéndole perdón si es por causa nuestra que estamos viendo lo malo, lo feo. Y humildemente decirle, Señor, ayúdame. He pecado contra ti, Señor, pero apela a tu misericordia. Para que lo malo ya no siga siendo malo, destructivo, dañino, y lo feo no siga precisamente afeando más nuestra vida, nuestro convivir, nuestra familia, etc. En Romanos 8, del 26 al 28. Porque el 26 es importante para entender qué hacer cuando las cosas buenas y malas. Perdón, cuando las cosas malas y feas, porque las cosas buenas nos alegran mucho, pero cuando las cosas malas o feas nos quitan la fe, nos debilitan el gozo. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu, o mejor dicho, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pero no solo nos ayuda fortaleciendo y consolándonos. Porque el Señor es mi fortaleza y Él es el consolador, exactamente. Sino que nos ayuda en nuestra debilidad para poder enderezar los pasos. ¿Y por qué tenemos que enderezar los pasos? Y empezando por pedir lo correcto. Porque cuando estamos viviendo situaciones difíciles pedimos lo incorrecto. Para que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y como dice el primer guarda, recuerda, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que nos cumple las peticiones que le hemos hecho. Por eso es importante en los momentos de debilidad pedir la guía del Espíritu Santo. Porque clamamos por la salida. Y el Señor nos dice, bueno, clama exactamente por salir, sí, así, o clama por fortaleza, porque es necesario que esté en un tiempo aquí. Clamo porque esto sea el fin, pero clamo porque los demás finalicen lo que hacen mal o que yo le ponga punto final. Porque hay situaciones donde yo tengo que huir porque el mal no va a poner punto final, pero a veces el mal es la respuesta de mi acción imprudente. El mal sigue ahí, pero yo no le pongo punto final a ese vínculo con él, a esa relación con él. Es más, impulso, patrocino con mis respuestas pecaminosas carnales lo que está pasando. Seguimos versículo 27. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ciertamente estamos hablando del Espíritu Santo intercesor que conoce y nos guía y nos lleva a la voluntad de Dios. Y cuando entendiendo esa voluntad de Dios, entregándole nuestra debilidad, confesando que no podemos, porque la debilidad también nos debe llevar a una convención, no podemos, Señor, haz tú. Y también esa es una de las razones por las que el Señor muchas veces permite que estén pasando situaciones para que nos bajemos del ego, para que tengamos que reconocer que es con Él, ya no más sin Él, ahora siempre con Él. Y por eso es que, en efecto, como nos sugiere o como nos ordena el título de este tema, dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no ocurren cosas malas, y esto lo podemos ver en las Escrituras, ¿cómo van a ocurrir después cosas buenas? ¿Cómo vamos a ver la diferencia? ¿O cómo hasta cierto punto nuestras dificultades son la víspera de la respuesta de Dios? Porque si algo está repleta la Biblia, es de vísperas, momentos malos, momentos difíciles, momentos no placenteros, que fueron la víspera, la antesala del milagro. Por ejemplo, sin escasez de vino, no se hubiera visto el milagro de la boda de Caná. Tuvo que acabarse el vino y que los anfitriones se rascaran la cabeza y decían, ¿qué hacemos con esto? Ya no hay más. Y qué triste que la boda no, imagínense los padres, ¿no? La boda de nuestros hijos tenga la marca de una fiesta exigua, que no quedó bien, que la gente no quedó satisfecha. No hubo una boda, no realizo la boda de mis hijos para que la gente salga con mal recuerdo. Quiero que salgan alegres en todo. Quiero darles en todo lo mejor. Y por eso dar gracias en lo malo es honrarlo, porque es reconocer que Dios puede más que los problemas y hace milagros en la vida. Por eso, si escasez de vino, no se hubiera visto el milagro de la boda de Caná, ¿cierto? Si falta de alimento, no se hubieran multiplicado los panes y peces. Fue necesario que no hubiera alimento
para que se multiplicaran los panes y los peces, y no solo fuera testimonio para los discípulos, y eso lo fortaleció en la fe, luego del ministerio cuando ya Cristo había ascendido, fue un testimonio maravilloso para los miles que estaban ahí, para que fuera irrefutable que Jesús es Dios, y para todos los millones de personas, todos los millones que por medio de los evangelios hemos visto cómo Dios multiplicó los panes y los peces porque no había alimento. Sin la tempestad, por ejemplo, ese otro pasaje, eso era tremendo, ¿no? La tempestad que aterrorizó a los discípulos. Pues resulta que sin la tempestad, los discípulos no hubieran visto a Jesús calmándola. Fue necesario este problema. Fue necesario el terror para encontrar la paz. Para que comenzaran a hacerse preguntas. ¿Quién es él? Por lo menos, porque uno lee ese pasaje y uno dice, Dios, pero esta gente no entendía. No entendían. Pero, por lo menos ya comenzaban a hacerse las preguntas. Imagínense si Cristo no lo hubiera puesto en ninguna situación. No se hubieran preguntado y no hubieran podido ser instrumentos eficientes porque ni siquiera hubieran tenido razones para creer un hijo de hombre que decía que era Dios, pero nunca lo vi como Dios. Porque también eso es otro detalle importante. Los problemas me recuerdan quién es Dios. Y el caso de Cristo en lo que parecía irremediable. Sin la muerte de Cristo, Cristo no hubiera muerto en la cruz como murió, hubiera muerto solo de viejito de forma natural. No, pues sin esa muerte de Cristo terrible, nefasta por la conducta de los hombres, pero bendita por la decisión de Dios. Bueno, sin la muerte de Cristo no hubiéramos sido beneficiados con su resurrección. Y sin esa resurrección, ahí sí estaríamos en problema y estuviéramos sufriendo lo que dice 1 Corintios 15 que no debemos sufrir. Primera Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, nos habla de cómo realmente tenemos que dar gracias por todo, hasta por aquello que no comprendemos, aquello que llevó a los discípulos a oír, a decir, estuvimos equivocados al parecer, porque miren, nuestro amado maestro, nuestro pastor, buen pastor, que da la vida por las ovejas, resulta que le quitaron la vida y nada pudo hacer. No era tan fuerte como creían. Pues resulta que, bendita muerte de Cristo, porque en 1 Corintios 15 vemos cuál fue el resultado de esto. Del 55 al 57, como les había comentado, ¿no? Como les había adelantado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio, repito, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque en aquello que vemos terrible, punto final, tragedia, tú mostraste tu gloria y por eso debemos dar gracias. La cara visible a veces del problema, pero la que solo se ve en plano natural, es muchas veces triste. No, esto ya se cayó. Pero la cara espiritual, la que vale, la que está por encima de todo lo que vivimos, ya no viendo la vida solo bajo la luz del sol, sino desde el plano espiritual. Esa es la cara que tenemos que esperar, dando gracias, Señor. Dándote gracias porque sabemos que esto, si te lo entregamos a ti, es la víspera de tu victoria. Y claro, uno quiere, así como cuando va a una clínica o a un banco, que la antesala sea muy cómoda, muy agradable. Aire acondicionado, si hay cafecito, perfecto. Si hay una revista de buena lectura, perfecto. Pero resulta que con Dios no es así, por eso nos desconcertamos. En la espera muchas veces vemos una inquietud. Muy diferente a la sala de espera que nosotros queremos en una clínica, un hospital, en un banco, en una institución X privada o pública, donde queremos que el ambiente sea relajado, la antesala de la tormenta vencida
fue muy incómoda, para que entonces, y solo entonces pudieran decir ellos, no, en el mundo no tenemos nada, pero lo espiritual sí. Y esto también es importantísimo. La antesala del milagro es incómoda, para que no dependamos de la comodidad de la dádiva, de la paz, de que nadie hace nada malo, del cielo despejado. La antesala del milagro de Dios es muy frecuentemente incómoda, es muy habitualmente temible, es con mucha frecuencia, muchísima, es acalorada, difícil, sufrida, para que puesto nuestros ojos en Cristo, el autor de la fe y de la salvación, que es por medio de la fe, muestre su gloria. Pero también es el momento preciso donde en esa antesala estamos siendo probados. ¿Quién es tu Dios? ¿El problema o Dios? Si estás sin gozo, es que el problema se ha convertido en tu Dios, porque está gobernando tus sentimientos, tus pensamientos, está gobernando tu acción. Dios es medio cuando no le obedezco a las circunstancias, sino a lo que ha determinado para mí. Dios es mi Dios cuando en la tempestad estoy tranquilo. Cuando en la escasez no temo. No comienzo a hacer gestiones desesperadas, a quién le pediría dinero o nada de estas cosas. Y en medio de la enfermedad todavía espero su respuesta. Dios es mi Dios cuando Él gobierna mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones por encima de las circunstancias que quieren que yo me desmorone y que me postre a los problemas. Jamás postrados delante de los problemas, siempre delante de ellos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque en efecto tú quieres que no nos postremos delante de los problemas, sino delante de ti. Tú eres nuestro Dios porque no vivimos por vista, sino por fe. Porque lo que vemos que nos dice, renuncia, emborónate, angústiate, enójate, frústrate. Pero por fe decimos no, porque sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Todas estas cosas son buenas, son necesarias, son pertinentes, son bendición. Porque sí, eso es lo que también tú nos dices en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Y si todas las cosas nos ayudan a bien, por todas las cosas tenemos que dar gracias. Ahora, nuestra gratitud se manifiesta no solo en el momento en que estamos viviendo la situación, sino que por amor a ti, solo vivimos las situaciones importunas, las situaciones difíciles que tú permites, pero que no son por causa de nuestro pecado. Porque una forma de estar agradecido contigo es que agradecemos tu instrucción. Y si las situaciones que vivimos son difíciles porque hay cosas que nos vencieron por el pecado de los demás, aunque Dios esté en santidad, por la naturaleza que tiene estas manifestaciones, las tormentas, los terremotos, por las enfermedades que, aunque no sean por causa del hombre, están allí. También con eso te estoy dando gracias, Señor. Gracias, porque incluso qué bonito que podamos decir, Señor, gracias, porque por tu instrucción, lo que son problemas son por consecuencia de otras situaciones, pero no por mi falta de santidad, porque si soy santo es porque tú me has llamado a ser santo y porque nos diste al Espíritu Santo para ser santificados, para ser imitadores de ti, Señor, para ser como tú, para adquirir tu naturaleza. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial, el cual bendecimos en nombre de Cristo Jesús, por supuesto.